Solo les queda la esperanza de que la inmensa mayoría de los españoles, y este grupo parlamentario va a recoger esa voz, vamos a luchar. Y lo vamos a hacer en el Congreso, y lo vamos a hacer en los tribunales, y lo vamos a seguir haciendo en las calles como ya lo hemos hecho en estos 2 últimos años, recorriendo calles y plazas codo con nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil. Buenas noches. Los agentes policiales se han plantado hoy en el Congreso de los Diputados para exigir la equiparación salarial. Entienden que es lógico que su sueldo sea igual al de los cuerpos autonómicos como los Mossos de Escuadra. Mientras los policías se concentraban en la carrera de San Jerónimo, en el interior de la Cámara, la mesa del órgano ha avalado el veto del gobierno socialcomunista a una iniciativa legislativa popular que habían llevado los agentes. Lo ha hecho con los votos a favor de PSOE y de Podemos y de Partido Popular y de Vox en contra. Se trata de una promesa incumplida más de Pedro Sánchez hace poco más de 2 años, cuando no era presidente, prometió ante centenares de simpatizantes que él se encargaría de tramitarla. Y fíjense ahora, desde el Partido Socialista la vetan, asegurando que los presupuestos no pueden asumir tal gasto. Para la equiparación salarial que ellos mismos prometieron, no hay dinero. Sí lo hay para engordar el número de altos cargos. Los agentes policiales se sienten, y con mucha razón, traicionados. El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a los proyectos de la nueva Ley de Educación y de Libertad Sexual. Estas normas todavía tienen que llegar al Congreso de los Diputados, donde deben tramitarse. La primera de ellas, de Isabel Celaá, ya se aprobó hace un año, pero se paralizó por el parón legislativo. La segunda, de Irene Montero, llega antes del 8 de marzo y con mucha polémica. Protege a las mujeres frente a todas las agresiones sexuales y frente a todas las formas de violencias sexuales y las reconoce como violencias machistas. Primer muerto en España por coronavirus. Valencia ha confirmado que se produjo el pasado 13 de febrero. Ya son más de 160 casos los contabilizados en nuestro país. Los eventos deportivos con aficionados que provengan de zonas de riesgo van a celebrarse a puerta cerrada. Se trata de la última medida que ha impulsado el Ministerio de Sanidad para evitar más contagios. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Oriol Junqueras se convierte en el 7º de los 9 separatistas condenados por el 1 de octubre que sale de prisión. El ex vicepresidente de la Generalitat ha salido hoy por primera vez de Lledoners para acudir a la Universidad de Vic y trabajar dando clase a los universitarios. Podrá hacerlo 3 días a la semana, 6 horas cada jornada. Buenos datos en página de empleo. Cae el paro en el mes de febrero en 7.800 personas. El segundo mes del año deja el número total de parados en 3.246.000. Se trata del mayor descenso en febrero desde el año 2017. Crece también la afiliación a la Seguridad Social. La mayor contribución la impulsa la hostelería y la construcción. Grecia no va a aceptar a más solicitantes de asilo procedentes de Turquía. La Unión Europea ha avalado este cierre de las fronteras para todos los indocumentados que proceden de Turquía. Los inmigrantes llegan a la frontera griega huyendo de la guerra y de la escalada de tensión en Siria. Más de 160 positivos es el último balance que arroja el coronavirus en España, y uno de los últimos casos que hemos conocido es un profesor de un colegio de primaria. Alberto Soto, Sanidad acaba de confirmar hace apenas unos minutos el primer muerto en España por coronavirus. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Esa es la última hora que nos confirmaban hace tan solo unos segundos desde la Consejería de Sanidad de Valencia. Un hombre que falleció el pasado 13 de febrero y que hoy se ha confirmado por los exámenes propios que tenía en su cuerpo coronavirus COVID-19. Pero de momento siguen insistiendo desde el Ministerio de Sanidad que no es un territorio para el alarmismo. Hoy Salvador Illa ha presentado aquí en el Ministerio 2 medidas. Una de ellas afecta a los grandes eventos deportivos.
todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. No se entendería que estos mismos partidos se celebraran en las regiones del norte de Italia a puerta cerrada y aquí en España pudieran desplazarse contingentes importantes de aficionados italianos. A esas zonas de riesgo que se refería el ministro son el norte de Italia, también Singapur, Corea e incluso China. Dice que hay que evitar los viajes entre ambas. Sí es cierto que en estos momentos en nuestro país hay más de 150 personas infectadas por coronavirus. La Comunidad de Madrid sigue siendo la que más casos positivos activos mantiene en estos momentos. La cifra es de 56. Por ello ya están tomando medidas para prevenir esa contención, como en localidades en Torrejón de Ardoz. También insistía el ministro en que hay que tener especial cuidado con los colectivos sanitarios, porque una merma en estos profesionales puede incluir unos casos pues fatales en la sanidad pública. Por ello también se han restringido los congresos sanitarios, que incluyen a todo el personal médico, no solo a los doctores. Suspender, cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios, en la línea de lo que han recomendado la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería, que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. Y, por tanto, todo aquello que entendemos que es prescindible, pues aconsejamos que se cancele y no se celebre. Y hoy conocíamos otro caso en el Colegio de Monte Carmelo Santa María la Blanca. Un profesor de 60 años que se daba de baja el pasado 25 de febrero está diagnosticado por coronavirus. La buena noticia, entre comillas, que confirman las autoridades es que a lo largo de esta semana pasada no ha tenido contacto con los alumnos. Y también los aislados en el Hospital Gómez Zulla, que ingresaban la pasada semana en aislamiento, provenientes, repatriados de otros países, entre esta noche y el día de mañana, miércoles, estarán fuera. Gracias, Alberto. Cualquier última hora nos pides paso. Seguimos teniendo muchas dudas acerca de este coronavirus y por ello tenemos ya conexión en directo con un experto, con Víctor Jiménez Cid, catedrático de microbiología en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Visto el disparo de los casos y de que ya se ha confirmado el positivo de un profesor, ¿se deberían cerrar los colegios o decretar el teletrabajo? Bueno, vamos a ver, eso son, yo creo, medidas un poco drásticas para la situación de contención, que yo creo que de manera prudente, y nos lo están explicando también de forma muy transparente desde los órganos competentes, pues de momento no procedería. El hecho de que haya un caso positivo en un colegio, bueno, pues en Japón han tomado la determinación de cerrar los colegios, pero no está claro el papel de los niños en la transmisión del virus. Está claro que no desarrollan la enfermedad, pero no se sabe si contagian la enfermedad o si son portadores pasivos, digamos, de la enfermedad, y por tanto no hay evidencias para tomar este tipo de determinaciones. ¿Es cierto que el calor y el buen tiempo frenaría el contagio? Bueno, la experiencia es que en otros virus de transmisión respiratoria, pasada la temporada de invierno, la permanencia en el ambiente de esos virus, su supervivencia fuera del hospedador, una vez que se eliminan, pues disminuye considerablemente, con lo cual pues cabe esperar que bueno, pues cuando las temperaturas sean mayores y haya mayor sequedad de ambiente, el virus no se mantenga tanto tiempo en el ambiente y disminuya su capacidad de transmisión. Pero este es un virus desconocido, o sea que realmente no sabemos qué va a pasar. ¿Puede haber casos de coronavirus que se confundan con una gripe y se estén contagiando sin tener conciencia realmente de ello? Sí, claro, los síntomas son idénticos. Además, esta enfermedad por coronavirus se da según cada persona con unos síntomas más leves o más intensos y son iguales que los de la gripe. Son un cuadro gripal o pseudogripal, sobre todo en los primeros estadios. Entonces, sí, claro, es posible que haya personas con un cuadro gripal que pudieran ser posibles transmisores. Por eso se aconseja que todo el que tenga ahora síntomas gripales, especialmente fiebre, tos o sobre todo dificultad respiratoria, pues llame a los teléfonos de atención que se han puesto a disposición del público. Me parece que en Madrid es el 900 102 112 y bueno, pues se lo digan a las autoridades sanitarias. ¿Se puede ser portador del coronavirus sin desarrollar los síntomas?
En principio sí, parece ser que el virus se puede transmitir ya en el periodo de incubación. Esto está en estudio, no se sabe exactamente cuánto tiempo dentro del periodo de incubación una persona puede estar transmitiendo el virus. Y bueno, pues también, como digo, en el 80% de los casos la infección es leve desde el punto de vista sintomático, no requiere hospitalización y por tanto pues esas personas a lo mejor no se encuentran mal y si no son diagnosticadas pues pueden estar haciendo vida normal. El Hospital San Juan de Dios de Barcelona recomienda evitar el consumo de productos de animales crudos o poco cocinados. Afecta a nuestra alimentación a ser más vulnerables al contagio. Vamos a ver, esa medida es simplemente para romper la cadena de transmisión también. Por ejemplo, una persona puede estar eliminando virus, puede tener la infección y puede ser un manipulador de alimentos. Entonces, en un alimento cocinado, evidentemente esos virus se van a eliminar antes de llegar al consumidor, pero en un alimento fresco, pues esos virus pueden permanecer y entonces se pueden contagiar. Es decir, que los alimentos frescos estarían haciendo de vehículos del virus. Eso no tiene nada que ver con la alimentación y yo creo que tampoco hay que extremar ese tipo de precauciones. Lo importante realmente, la barrera más importante es el lavado de manos y cuando una persona tiene síntomas catarrales o síntomas gripales, pues bueno, tener cuidado de no contagiar, es decir, no toser en abierto, etcétera. Víctor Jiménez, gracias por despejar todas estas dudas. Muy buenas noches. Buenas noches. El Gobierno aprueba la nueva Ley de Educación. El Ejecutivo ha dado luz verde este martes en el Consejo de Ministros al proyecto de la conocida como nueva Ley LOMLOE. Esta norma va a revertir la que está en vigor, la polémica ley que aprobó el Partido Popular en el año 2013. Ya se aprobó en febrero de 2019, pero se quedó un cajón por el parón legislativo. Isabel Celaá saca adelante su proyecto de ley bajo la premisa de que la educación es el eje del cambio. Esta ley es, como digo, una pieza que busca la calidad del sistema para todos. Por tanto, se fundamenta sobre la excelencia, que quiere decir la optimización de resultados para todos, y esto es posible, y la equidad. Nadie puede quedar atrás, porque un país necesita el talento de todos. Buscamos que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. El texto deberá pasar ahora al Congreso y ser discutido con los grupos políticos. En la Cámara Baja será aprobado por el apoyo de sus socios, pero lo hará en medio de muchas críticas, ya que la religión pierde peso, aparece una nueva asignatura de valores cívicos y se puede pasar bachillerato con una asignatura suspensa. ¿Cuáles son todos los puntos llamativos de esta norma educativa? Patricia Tenorio, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. La ley Wert tiene los días contados y es que hoy ha llegado al Consejo de Ministros la ley CELA, una ley que se autodenomina ley del siglo XXI. ¿Y qué es lo que hemos perdido, qué hemos ganado con esta nueva ley educativa? Aquí lo vamos a ver. En cuanto a la formación docente, va a ser necesario pasar este MIR educativo, que es una especie de prácticas desde que se acaba la carrera y justamente antes de comenzar a trabajar como profesor. Y también se quiere crear un instituto de desarrollo curricular, lo que implica que cada cierto tiempo se estudie las asignaturas que se están impartiendo. Vamos a hablar también del reparto de alumnos, porque si algo quieren es que se reparta de forma equitativa a los alumnos que se encuentran en una situación vulnerable, que no haya guetos y que tampoco haya centros educativos que tienen financiación pública y que escogen a dedo a sus alumnos. Y vamos a hablar de la religión, esa polémica que está siempre servida cuando hay gobiernos socialistas en el poder, y es que va a dejar de ser obligatoria, del mismo modo que tampoco su nota va a contar para la media, para esa prueba de acceso a la universidad. ¿Y qué asignatura sí va a ser obligatoria ahora? Valores cívicos y éticos. ¿Y dónde va a ser obligatoria? Se va a impartir en quinto y sexto de primaria, en primero, segundo y tercero de la ESO. Y vamos a hablar ahora por etapas. Si hablamos de primaria, va a desaparecer esa pauta en la que los alumnos podían repetir todos y cada uno de los cursos. Ahora tan solo lo van a hacer al final de cada ciclo, en segundo, en cuarto y en sexto. Vamos a hablar ahora de la ESO, de la educación secundaria, porque los alumnos van a poder pasar de un curso a otro con asignaturas suspensas, pero ojo, siempre y cuando el claustro de profesores acceda a que este alumno pueda pasar de curso y que eso, tener asignatura suspensa, no implique que puedan seguir
seguir avanzando y obteniendo más conocimientos. Y si hablamos de bachillerato ocurre prácticamente lo mismo. Van a poder pasar de primero a segundo con asignaturas suspensas e incluso hay una excepción. Van a poder llevarse el título de bachillerato con una asignatura suspensa. Y por último vamos a hablar de la formación profesional, porque es el ojito derecho, la niña mimada de Isabel Celaá, porque ¿qué quiere hacer? Quiere amplificar estos ciclos, quiere añadir hasta 80 ciclos nuevos. Eso va a hacer que también se amplíen el número de plazas y también quiere que haya una máxima flexibilidad de acceso, y para eso ¿qué va a hacer? Quitar esas restricciones de acceso de edad a la formación profesional y también poner facilidades para que se pueda compatibilizar con el trabajo. ¿Y qué opinan de todo esto los docentes, los profesores, de estos puntos, de estas claves de la nueva ley educativa? Pues que tiene muy pocas exigencias y que es muy flojita, Alba. Gracias, Patricia. Muy buenas noches. Ciudadanos ha pedido ya que se paralice esta nueva ley de educación. A juicio de las filas naranjas, la docencia está en manos de separatistas, nacionalistas y también proetarras. Que nos parece absolutamente imposible pensar que el Partido Socialista con Podemos, apoyándose en Esquerra Republicana de Cataluña, en el Partido Nacionalista Vasco y en Bildu, va a ser quien decida cómo se produce el servicio público de la educación en toda España. Nos hace falta consenso, nos hace falta esa subcomisión y nos hace falta recuperar aquel pacto de Estado por la educación que estuvo a punto de salir adelante y que no lo hizo simplemente porque no quiso el Partido Socialista. Por su parte, desde el Partido Popular, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que llevarán esta ley ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno de España ha dado luz verde al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley Celaá, o como otro gobierno socialista pretende destrozar todavía más el anterior sistema educativo con respecto al anterior y al anterior. Es tónica frecuente que los gobiernos socialistas, sin ningún tipo de diálogo en cada legislatura y de manera autoritaria, impongan su modelo educativo. Ningún modelo del PSOE jamás ha tenido ningún compromiso, ni con la calidad, ni la libertad, ni el mérito, ni el esfuerzo, ni el rigor científico. Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación y la defenderemos ante el Tribunal Constitucional. Volvemos al Consejo de Ministros de hoy, porque de esta reunión del Gobierno también ha salido la aceptación de la nueva norma de libertad sexual de Irene Montero. Una ley que en el Gobierno se han apresurado a terminar para que estuviese lista antes del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Es una ley histórica, solamente creo que puede ser comparable a la Ley 1/2004, pero con un añadido, y es que protege a las mujeres frente a todas las agresiones sexuales y frente a todas las formas de violencias sexuales, y las reconoce como violencias machistas, que era algo que nos exigía tanto el Convenio de Estambul como el propio Pacto de Estado, que ya nos dice tenemos que hacer una legislación que responda al propio Convenio de Estambul. Como les decía, creo que además volvemos a ser un referente internacional en la garantía de derechos de las mujeres. Nos situamos a la par, a parejos de los países más avanzados que ya reconocen en su legislación que la violación, la clave para saber si hay una violación es el consentimiento y no, como figuraba hasta ahora o figura todavía en nuestro Código Penal, si hay violencia o intimidación. Hay otros países, son muchos, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, que ya reconocen esto. Esta norma lleva la firma de Irene Montero, pero ha sido Carmen Calvo y el Ministerio de Justicia los que han permitido que saliese adelante. Han tenido que modificarlo después de que la cartera de Juan Carlos Campo haya detectado deficiencias en el proyecto legislativo. Invadía competencias autonómicas, regulaba aspectos reservados a la Ley de Infancia de Pablo Iglesias y chocaba con la Ley de Violencia de Género de Carmen Calvo. Según el diario El Mundo, la vicepresidenta se ha visto obligada a modificar y retocar el texto ayer lunes por la tarde, es decir, con el tiempo justo para que hoy pudiese llegar al Consejo de Ministros. Según el medio, no se tenía en cuenta la jurisprudencia del Supremo y no incorporaba de forma correcta el Convenio de Estambul. Además, el borrador también tenía errores formales, con faltas de ortografía, con palabras que ni siquiera figuran en la Real Academia Española o con letras en mayúscula que se escriben en minúscula.
En medio de la bronca se ha aprobado la ley del solo sí es sí. Irene Montero pone de este modo en marcha su primera norma como ministra de Igualdad. Pero vamos a ver en qué consiste este anteproyecto de la llamada Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, porque en esta norma se plantea la reforma del Código Penal, poniendo en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima. Se elimina, por tanto, esa diferencia que había hasta hoy de agresión sexual y de abuso. Se elimina este tipo, el abuso. De salir adelante habría dos tipos de delitos: la agresión sexual o violación y también el acoso. Este nuevo tipo penal será de carácter leve y en breve hablaremos de ello, porque antes hablamos de la agresión sexual. Una de las claves de esta ley es la aceptación del Convenio de Estambul para que el consentimiento sea lo que determine si se ha producido un delito de violación y que no dependa, como hasta ahora, de la intimidación y la violencia. Según la propuesta, las penas irían de 4 a 10 años y aumentarían hasta los 12-15 años en función de los agravantes. Como estos agravantes se van a considerar la violencia previa, que la víctima tenga anulada su voluntad por haber consumido drogas, o también la relación de parentesco. Vamos ya con el otro tipo penal, el acoso. Se lo mencionábamos antes. Esta se divide a su vez en tres: en ocasional, en reiterado o en sexual. Con acoso ocasional, ¿a qué nos referimos? Pues se refiere el Ministerio de Irene Montero a aquel que se puede sufrir en una discoteca, en plena calle o una fiesta. Es decir, se consideraría el delito todas aquellas expresiones o comportamientos que pongan a la víctima, dicen, en una situación humillante. Este delito conllevará una multa, una sanción económica, arresto domiciliario o también trabajos comunitarios. Otro tipo de acoso es el reiterado, el segundo de los tipos que veíamos. También se elimina aquí esto: alterar gravemente la vida cotidiana de la nueva víctima. Bastará a partir de ahora con contactos que sean insistentes y será castigado, aquí lo vamos a ver, con una multa o con cárcel de 3 a 2 años de prisión. También sufrirán las penas por acoso sexual todos aquellos que provocan intimidación o humillación en el ámbito laboral o docente. ¿Cómo estaría castigado? Pues con una multa o con penas de prisión que irían desde los 6 a los 12 meses. Esta norma de libertades sexuales también incluye un sinfín de medidas de prevención y detención de delitos o decenas de campaña de concienciación. Deprisa y corriendo, así se ha elaborado este proyecto de ley para que pudiese aterrizar previamente a la fecha marcada en el calendario por el feminismo, el 8 de marzo, una cita a la que ayer Cuca Gamarra confirmó la presencia del Partido Popular. Pero hoy Cayetana Álvarez de Toledo se ha desmarcado de su partido, va por libre y no irá a la manifestación. Yo soy feminista masónica de la escuela de Camille Paglia. Ese es mi feminismo, el que reivindico. Hay una manera de encararlo que es como una protesta enfadada, pesimista, contra una presunta cultura heteropatriarcal, capitalista, perversa, que está formada por hombres que están decididos a oprimir a las mujeres. Esa es una manera de encarar el 8M. Y esa no es mi manera de enfocarlo para nada, ¿no? Hay otra manera, que es ver el 8 de marzo como un día de celebración de la impresionante modernización y transformación de España a lo largo de estos 40 años. Una delegación, supongo, del partido, que no sé quiénes irán a la manifestación de Madrid o quizás de algún otro lugar de España. Yo no voy a acudir a la manifestación. La Mesa del Congreso avala el veto del Gobierno a la iniciativa legislativa popular que pide la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los agentes se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para volver a mostrar sus reivindicaciones. La concentración, convocada por los sindicatos de Jusapol, Jupol y Jucil, se ha desarrollado al mismo tiempo en el que transcurría la cita semanal de la Mesa del Congreso y más tarde la Junta de Portavoces. Durante su protesta se han escuchado los gritos de equiparación ya, que han sido constantes. También se han podido ver decenas de pancartas contra el Partido Socialista, al que acusan de traidor. Y es que en el año 2018 esta iniciativa fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso. Pero ahora el Ejecutivo del PSOE y de Podemos ha decidido vetar su tramitación parlamentaria, por lo que ya no volverá a debatirse. Hablamos ya con el portavoz de Jupol, con Pablo Pérez. Señor Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. ¿Se sienten engañados por el gobierno de Pedro Sánchez?
Hombre, claro que nos sentimos engañados y ya no es la primera vez, es que ya es la tercera vez que sentimos este engaño y lógicamente pues lo que ha hecho hoy ha sido lamentable. Después de sus promesas de campaña electoral, lo que ha hecho hoy ha sido incumplir todas esas promesas y dejar tirados una vez más a Policía Nacional y a Guardia Civil. En realidad la cuestión no es que se le suba el sueldo, sino que se iguale al de los cuerpos autonómicos. Efectivamente, eso es lo que promovía esta iniciativa legislativa popular, una ley retributiva para las policías de España, que quiere decirse que ninguna policía cobrase más que otra, hablando siempre de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas. No hemos hablado de policías locales o municipales porque lógicamente sus presupuestos dependen de sus ayuntamientos. Hablamos de una ley de retribuciones para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas y que no un mozo de escuadra, en este caso, pueda ganar más de 300 euros al mes después del tercer tramo, si es que lo llegamos a cobrar, porque viendo que Pedro Sánchez miente más que habla, pues no puede ser que siga habiendo esos 300 euros largos de diferencia entre un policía, un guardia civil y un mozo de escuadra. Han ironizado en las redes sociales con que no es casualidad que precisamente el día que sale Oriol Junqueras de la cárcel, el gobierno de Pedro Sánchez vete esta iniciativa legislativa popular. ¿A qué se refieren exactamente con esas declaraciones un tanto irónicas? Bueno, vamos a ver, lo que no es casualidad es que no haya dinero para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sí lo haya para Cataluña y para los Mossos. Hace bien poco tuvimos conocimiento de la noticia de que iban a salir de las arcas del Estado público 1.700 millones para Cataluña destinados a Mossos y infraestructuras. Pues bueno, a eso es a lo que nos referimos, que qué casualidad que la semana pasada, reunión con Torra, hoy sale Junqueras, la semana pasada se anuncia que se va a votar hoy ese veto y lógicamente hoy se hace efectivo el veto a nuestra iniciativa legislativa popular. Pues una vez más creemos que está cediendo a los chantajes para poder seguir como presidente del gobierno. ¿Qué van a hacer ahora? Pues bueno, a partir de ahora seguiremos con movilizaciones, daremos un paso más, como bien habéis podido comprobar a lo largo del día de hoy, se ha endurecido un poquito más, por decirlo de alguna forma, la protesta y a partir de ahora, pues bueno, tenemos muchas iniciativas pendientes, iniciativas que nos solicitan nuestros compañeros y sí es verdad que no vamos a dudar en llevar a cabo cualquier iniciativa para poder conseguir esta equiparación real y total. Es decir, que habrá más concentraciones. Sí, seguiremos con movilizaciones, con otro tipo de acciones. Ya le digo, hemos tenido reuniones con diferentes sindicatos policiales de Europa, como los compañeros franceses, y sí es cierto que bueno, pudimos comprobar hace 2 años como ellos en apenas 48 horas habían conseguido una mejor retribución, unos mejores medios y que se les tuviese en cuenta. Bueno, pues tendremos que tomar nota de ciertas iniciativas para que lógicamente el gobierno nos haga caso. Pablo Pérez, gracias y muy buenas noches. Buenas noches y un placer, como siempre. A las puertas de la Cámara Baja se han concentrado durante toda la mañana los agentes. Allí fueron recibidos por los diputados de Vox, Javier Ortega Smith o Macarena Olona, o también por la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, por Inés Arrimadas, que salió a saludarles. Partido Popular y Vox han sido los únicos que han votado apoyando esa iniciativa de los cuerpos. A lo que entendemos que es algo en lo que tienen mucha razón, y además vetar una iniciativa legislativa popular que viene efectivamente de los ciudadanos, que viene de la sociedad civil, nunca se había producido. Por lo tanto, nuestro voto ha sido a favor, aunque desafortunadamente el Gobierno ha cambiado de criterio y donde había dicho una cosa dice la contraria, donde había dicho en la legislatura anterior que sí, ahora dice que no. Nosotros creemos que no se le puede vetar al Parlamento una iniciativa como esta, que se debe debatir, cada grupo deberá de presentar sus enmiendas, pero en cualquier caso estamos con la policía y con la equiparación de sus salarios. Y ante esta injusticia que es negarles a nuestra Policía Nacional y a nuestra Guardia Civil esa justa retribución, que al menos les equipare con lo que están cobrando las policías autonómicas, porque este Gobierno, y ustedes lo saben, no tuvo ningún problema en entregarles, en regalarles como parte del precio a la traición 1.500 millones para los Mossos de Escuadra, cuando les ha estado negando el pan y la sal. Así que a estas alturas solo nos cabe decir que solo les queda la esperanza de que la inmensa mayoría de los españoles, y este grupo parlamentario va a recoger esa voz, vamos a luchar. Y lo vamos a hacer en el Congreso. Y lo vamos a hacer en los tribunales. Y lo vamos a seguir haciendo en las calles, como ya lo hemos hecho en estos 2 últimos años, recorriendo calles y plazas codo con nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil.
Ayer fue el turno de Raúl Romeva y hoy Oriol Junqueras ha salido de la cárcel para poder ir a trabajar. Lo hace para ejercer como docente en la Universidad de Vic, concretamente en su campus de Manresa, que dista unos pocos minutos en coche del centro penitenciario. La semana pasada, la Junta de Tratamiento de Lledoners decidió aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario Junqueras para que pueda salir 3 días a la semana, 6 horas cada jornada para poder trabajar. Con él ya son 7 de los 9 condenados por el golpe del 1 de octubre que salen de prisión sin haber cumplido una cuarta parte de la pena que les impuso el Supremo. Los separatistas abandonan la prisión para ejercer tareas de voluntariado, trabajar o cuidar de familiares. Oriol Junqueras dará clase a universitarios participando en programas de formación continua de corta duración. Coincidiendo con esta salida de Lledoners, Cayetana Álvarez de Toledo ha indicado que el ex vicepresidente está teniendo un trato privilegiado. Para el Partido Popular esto supone un auténtico espectáculo. Muchos temíamos, y algunas personas incluso aventuraron a afirmar, que el señor Junqueras acabaría saliendo de la cárcel mucho antes de lo que le correspondía desde un punto de vista de la justicia más elemental y básica para una persona que ha cometido los más graves delitos que se pueden cometer contra la democracia, condenado a 13 años por sedición. Pero incluso habiéndolo intuido que podía ocurrir, es un espectáculo degradante para la democracia y para todos los demócratas tener que ver al señor Junqueras salir de la cárcel como lo hemos visto hoy. Nosotros queremos saber y vamos a preguntar cuál es el porcentaje y el número exacto de reclusos que se benefician del mismo tratamiento VIP que el señor Junqueras. Cree el Partido Popular que la negociación del Partido Socialista con Esquerra ya mostraba como evidente que Junqueras saliese tarde o temprano de prisión. Una mesa de diálogo que comenzó hace unos días y que tendrá una cita mensual. Espacio que criticó duramente el expresidente Carles Puigdemont, y a estos reproches ha respondido hoy el gobierno socialcomunista. Viendo las reacciones de este fin de semana, nos reafirmamos desde el Gobierno en la importancia de preservar el diálogo de cualquier intento de enturbiarlo o de boicotearlo. Quienes, por su incapacidad de dialogar, llevaron a Cataluña a este callejón sin salida, aspiran también a que la mesa descarrile porque prefieren el argumento de la confrontación. Desde el Gobierno estamos convencidos de que el diálogo franco y sincero es el instrumento que nos tiene que permitir superar este conflicto político, escucharnos haciendo un diagnóstico correcto para proponer soluciones compartidas. En esa mesa de diálogo también se sentaron dirigentes catalanes e independientes con el carnet político de Junts per Cat, por lo que desde las filas republicanas no entienden cómo el reproche viene desde esa formación política. A nosotros no nos verán sentados en una mesa de diálogo y de negociación en Moncloa en 3 semanas para despreciarla en un mitin el fin de semana en Cataluña. A nosotros no nos verán haciendo eso. Y eso no significa que renunciemos a algo tan imprescindible como ganar en política con la épica. Quien crea que a Esquerra Republicana le falta épica, quien crea que nos falta épica, que coja un coche, un avión o un tren y vaya hasta la celda de 9 metros cuadrados de Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell o Raúl Romeva. Nos vamos hasta Navarra porque la presidenta regional María Chivite ha defendido su pacto con Bildu para aprobar los presupuestos. De este modo, deja entrever que habrá más acuerdos en el futuro con la izquierda abertzale. Convocamos a Navarra Suma a una reunión a mi despacho para hablar de las medidas fiscales y para hablar del presupuesto. Y les dijimos, y además hubo medios de comunicación, fue un acto público, y les dijimos que cuáles eran sus prioridades para que las pudieran ver reflejadas en los presupuestos, cuáles eran las cosas más relevantes que ellos querían y aportaciones que nos querían trasladar, y no hubo ni una sola aportación. Y bueno, pues después de esa conversación con EH Bildu, días después, nos presentó un documento, nos presentó su propuesta. Y claro, para llegar a un acuerdo necesitamos propuestas encima de la mesa. Y es sobre esa propuesta sobre la que el Gobierno se puso a negociar, porque nadie más puso otra propuesta encima de la mesa. El mes
mes de febrero ha sido un mes inequívocamente positivo en términos de afiliación. Es el mejor mes de febrero desde 2015 en cuanto a creación de aumento de afiliados. La afiliación ha crecido en 85.735 personas. Los incrementos han sido generalizados en todas las comunidades autónomas. En términos desestacionalizados estamos en el punto más alto de la serie desde 2008 y el incremento es una sorpresa positiva después de un mes en el que tuvimos una sorpresa negativa, fundamentalmente motivada por cuestiones exógenas relacionadas con una mala campaña agrícola. El paro da un alivio al Gobierno al bajar en 7.800 personas en febrero. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos del empleo, el antiguo INEM, retrocede. Se trata de su mayor descenso en el segundo mes del año, desde 2017, cuando lo hizo cayendo en algo más de 9.300 personas. Son los datos que el Ministerio de Trabajo ha publicado este mismo martes y que deja el volumen total de parados en una cifra de 3.246.000 personas. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en febrero en 85.000. El número total de ocupados se sitúa en los 19,25 millones. Por sectores, la mayor contribución a la afiliación con respecto al mes anterior se registra en la hostelería, la construcción, la educación y la principal caída en el comercio. La justicia europea declara que el índice de referencia de los préstamos hipotecarios debe estar sometido al control de los jueces porque puede ser abusivo. El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado este martes que uno de los índices utilizados para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios es susceptible de ser considerado como abusivo. La justicia de Luxemburgo se refiere a una reclamación concreta contra Bankia. Se trata del caso de un ciudadano español que firmó un contrato hipotecario con esta entidad bancaria con una cláusula con este tipo de índole, pero que permite a los jueces españoles a partir de ahora anular una hipoteca ligada al mismo tipo si se considera que es abusiva. ¿Era transparente el IRPH? Pues no, yo creo que era más raro que un perro verde, como se suele decir. El IRPH era buscar algo más raro para lograr ganar más dinero del que ya ganan los bancos con las hipotecas, con el Euribor, con un índice. Ganan mucho dinero, ha sido el negocio mayor de la banca española. Pues buscaron lo siguen haciendo, buscar lo más raro que se encuentran y ponérselo a cualquier despistado. El Tribunal de Justicia Europea falla a favor de los consumidores en la problemática de las hipotecas con ese tipo de interés. Xavier Rocajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Qué es el índice de referencia de préstamos hipotecarios? ¿Qué deben hacer los que tengan una hipoteca con ese interés? Los segundos, si creen que han sido arrollados en sus derechos, reclamar, reclamar y reclamar. ¿Qué es el índice? El índice se crea por parte de los bancos y las cajas españoles para dar una respuesta, dicen que más certera, al Euribor, y construyen el IRPH. Lo que pasa es que a los usuarios que tienen hipotecas por este criterio del IRPH, que ahora han abandonado los bancos, resulta que descubren que cada mes pagan 165 euros de promedio más por el sistema del IRPH que por el sistema del Euribor. Y entonces la gente dice, pero hombre, esto no estaba hecho para que fuera más ajustado a España. Y entonces, ¿cómo hay esta diferencia? Esto es abusivo. Es abusivo porque los hay que, bueno, pues tienen toda la documentación y que argumentan que les ha dañado y mucho la hacienda doméstica esto del tener el crédito referenciado por el IRPH. 1 millón de personas en España tienen sus créditos referenciados al IRPH, unos 25.000 millones en junto. Y eso, hace 3 o 4 años, insta que despachos de abogados y asociaciones vayan a Bruselas con una demanda colectiva que persigue una respuesta colectiva, una sentencia que diga los bancos españoles esto no es correcto porque obraron mal y estas cláusulas de la IRPH eran un poco opacas, poco transparentes y además han lesionado los intereses de los clientes de cajas y bancos. Eso era lo que esperaban. ¿Y qué han tenido? Pues han tenido una especie de sentencia salomónica.
Si quieren ustedes reclamar, vayan, pero a los tribunales españoles. Esto no da pie a una sentencia colectiva porque hay diferentes enfoques en cada una de las entidades. Esto es lo que han venido a decir. Si hubiera una demanda colectiva de personas que tuvieran cláusulas sobre la opacidad del contrato de hipoteca, entonces sí, tráiganlo aquí a Europa, que lo volveremos a estudiar, pero vuelvan a la casilla de salida. Por eso los bancos están muy contentos hoy en bolsa, han subido los más implicados con esto, que son CaixaBank y Bankia, también Kutxa, pero Kutxa no cotiza, y están todos muy contentos porque con la sentencia lo que consiguen es que, como nos han mandado a los clientes descontentos a la casilla de salida, pues van a tardar mucho tiempo en obtener, si es que la obtienen, una sentencia favorable. Con lo cual se demora durante 18 meses mínimo el que algún banco pague por las tropelías que cometiera con los IRPHs. Y eso a ellos les pone contentos, en bolsa sube el valor porque no tienen que hacer frente al coste de una sentencia colectiva dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a los españoles nos quita cierta credibilidad sobre ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque lo que ha hecho ha sido alinearse con el criterio del Tribunal Supremo de España, que sea individualmente y que cada juez, el que al juez se la dé, pues la justicia se la bendiga. Y eso deja muy descontentos a los usuarios que han obtenido pues una derrota bastante cruda. Xavier, gracias y muy buenas noches. Y seguimos con más noticias del día porque un hombre se obsesionó con una mujer, una prostituta, a la que acabó asesinando. El hombre disparó a la mujer en la cabeza por la espalda en plena calle del distrito de Ciudad Lineal. Tenía 40 años y con nacionalidad paraguaya. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Gregorio Marañón, donde falleció, y el atacante huyó del lugar del crimen. La investigación de la policía se centró en el club de Alterne, donde trabajaba la mujer, un lugar que solía frecuentar el establecimiento. El hombre se entregó a los días en las dependencias policiales de Albacete al saber que se le relacionaba precisamente con este crimen. Fue detenido y en su vehículo se han hallado 2 armas de fuego que ahora mismo están siendo analizadas para saber si las usó para disparar a la víctima. Circuló por Chiclana de la Frontera durante varios kilómetros con una persona sentada en un tobogán en el techo del vehículo. Este vídeo que van a ver en sus pantallas y que recoge ese momento ha circulado por las redes sociales. En él se puede ver exactamente el modelo del todoterreno y la matrícula. Los agentes lo localizaron un día después en la playa del Palmar, donde el coche se había quedado enterrado en la arena. La Guardia Civil identificó a esas 2 personas y las ha denunciado por un delito contra la seguridad del tráfico. Se trata de 2 jóvenes madrileños de 22 años, vecinos de la localidad de Boadilla del Monte, y que estaban pasando unos días de vacaciones en la costa de Cádiz. Que no es carnaval, esto es una pasada. El mayor alijo de cristal de toda Europa estaba oculto en bloques de mármol. La Policía Nacional ha encontrado 752 kilos de metanfetamina en estado puro, camuflado en estas piezas en Alicante. Esta sustancia iba a ser vendida en toda Europa tras ser introducida en España a través de mercantiles ficticias de explotación minera e importación y exportación de mármol. 5 personas han sido detenidas por estos hechos. La investigación comenzó cuando tuvieron conocimiento de una mercantil que había comenzado a importar bloques de mármol de gran tamaño desde México hasta el puerto de Valencia, sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria para ello. Los agentes acreditaron que el negocio podía ser una empresa pantalla que podría estar usándose para introducir estas sustancias de estupefacientes en nuestro país. Desmantelada una plantación de marihuana en una nave de Fuenlabrada. Los agentes de la Policía Nacional sorprendieron a 2 hombres sacando marihuana en bolsas del interior de este invernadero. Estos 2 individuos fueron detenidos al tiempo que también se descubrió en el interior de la nave un vehículo desguazado cuyo robo había sido denunciado hace unos días. También se encontró una pistola detonadora manipulada para hacer fuego real, cableado eléctrico del que se había extraído el cobre y también material para robos de viviendas y de coches. La investigación se inició cuando los agentes de Fuenlabrada detectaron movimientos sospechosos en torno a esa nave de la zona industrial de la localidad. La nave servía a los detenidos como centro operativo y también como invernadero para cultivar la marihuana.
Su objetivo era siempre vehículos de alta gama, aparcados o bien en la calle o en garajes comunitarios. En tan solo una noche llegaron a cometer 7 robos en varias localidades de Madrid. Una vez sustraídos, los ocultaban en garajes o también en una nave ubicada en Toledo. Luego realizaban las falsificaciones de las matrículas y ya usaban los coches en su vida cotidiana, cometían con ellos otros hechos delictivos o también los usaban para desguazar y venderlos por piezas. Hay 8 personas detenidas por estos hechos, 6 hombres y 2 mujeres. Además de los 9 registros practicados, la Guardia Civil ha encontrado 4 plantaciones con 350 plantas de marihuana y 10 kilos de cogollos. La banda se financiaba con la venta de esta droga, con la que podrían haber ganado más de 800.000 euros. También se les considera autores del delito de atentado contra la autoridad y sus agentes por intentar atropellar a un guardia civil que le descubrió infraganti cometiendo un robo en una gasolinera. Y volvemos en directo hasta el Ministerio de Sanidad. Allí se encuentra nuestro compañero Alberto Soto. Alberto, buenas noches de nuevo. ¿Alguna novedad acerca del coronavirus? Pues de momento, Alba, seguimos muy pendientes de esa última hora que les contábamos al inicio de este informativo, ese hombre que falleció en Valencia el pasado 13 de febrero. ¿Por qué se ha conocido esta noticia? Pues porque desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana decidieron realizar de nuevo esos análisis debido al cambio de denominación del coronavirus que hacían desde la Organización Mundial de la Salud y también desde la Unión Europea. En España siguen subiendo esos casos, son ya más de 150 los positivos que manejamos actualmente. Las personas que estaban aisladas en el Hospital Gómez Ulla ya han salido de ese centro militar en el que han estado en aislamiento por el coronavirus, ya hicieron cuarentena también en sus países de origen antes de ser repatriados, y Madrid sigue siendo por el momento la comunidad que más casos suma, más casos tiene en activos. La cifra asciende ya a los 56. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Abrimos ya página internacional porque lo que está sucediendo en el noroeste de Siria está provocando la llegada de una oleada de personas a Grecia. Solicitan el asilo y el refugio. Sin embargo, el gobierno griego ha decidido cerrar su frontera a estos demandantes procedentes de Turquía. Atenas advirtió ya ayer lunes que las solicitudes de asilo de aquellos que crucen ilegalmente durante este mes de marzo serán rechazadas automáticamente. La Unión Europea ha avalado esta misma tarde la mano dura que Grecia está aplicando en su frontera para evitar la entrada de los inmigrantes ilegales procedentes de Turquía. Netanyahu proclama su victoria rozando la mayoría absoluta en Israel. Suma 59 escaños, lo que supone que se quede a 2 de esa mayoría absoluta. Con el 90% de los votos escrutados, el partido del Likud ha obtenido 36 de los 120 escaños que componen el Parlamento, que conjunto a formaciones aliadas elevan al bloque hasta los 59 parlamentarios. En segundo lugar, ha quedado el principal rival de Netanyahu, el Partido Azul y Blanco de Gaz, que contará con 32 representantes en esta nueva legislatura. Y a falta de que se confirmen los resultados definitivos con el 100% de los votos escrutados, en tercer lugar quedaría la lista conjunta árabe-israelí, con 15 asientos. El recuento se ha demorado más de lo habitual debido a esas medidas adicionales que se están tomando por el brote del coronavirus. De acuerdo con los últimos sondeos, las elecciones estaban llamadas a reeditar el bloqueo político, algo que finalmente parece que no ha sucedido. Día clave para los demócratas estadounidenses. Hoy se allana un poco más el camino para conocer qué candidato del Partido Demócrata se va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Es el conocido como Supermartes, cuando 14 estados votan de golpe para perfilar a su cabeza de lista. De esta votación sale un tercio de los apoyos necesarios para la nominación y todo parece debatirse entre Sanders y Joe Biden. Hoy se vuelven a poner a prueba varios aspectos, como la fuerza del movimiento que ha permitido a Sanders apuntarse una victoria y la campaña de Biden. El Supermartes, que se va a producir en unas horas, arrojará un poco de luz sobre el candidato que dará la batalla a Donald Trump. El actual presidente es el único candidato de facto del Partido Republicano. Estampa de postal la que nos ha dejado el frío en un lago muy cercano a las cataratas del Niágara.
York está sufriendo una ola de frío durante estos días con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Estas intensas ráfagas de viento han provocado que las olas hayan bañado las fachadas de todas las casas que hay en la orilla y por esto todas las viviendas están ahora literalmente heladas, todas ellas cubiertas por una gruesa capa de hielo, y los residentes de esta localidad estadounidense temen por sus casas. Tendrán que esperar a que el hielo se derrita para poder evaluar los daños. Los vecinos coinciden al señalar que la imagen de estas casas es impresionante, pero no quieren que se vuelva a repetir. No hay tiempo para más, nos despedimos ya, les dejamos como siempre con Tiempos Modernos. Gracias por elegirnos y muy buenas noches.